Nació en Santander, hace 54 años, está casado, tiene 2 hijos, futbolista profesional, centrocampista, debutó con el Racing de Santander en el año 1977. Jugó 14 temporadas en Primera División, repartidas entre el propio equipo cántabro, club al que regresó, por cierto, al final, el Atlético de Madrid y el Club Deportivo Logroñés. Se retiró disputando 8 partidos de la liguilla de ascenso a Segunda División con el Levante, objetivo que, por cierto, lograron. Fue internacional sub-21, olímpico y disputó 3 partidos internacionales con La Roja, con la selección española absoluta. Estuvo también en el Mundial de México, aunque no llegó a jugar, y entre el año 96 y 2003 formó parte de la selección española de fútbol playa. Ha sido director deportivo del Racing de Santander, logrando el ascenso a Primera, entrenador del Polideportivo, del Poli Ejido, durante 12 jornadas, seleccionador nacional de Guinea Ecuatorial en un encuentro, entrenador del Logroñés en Segunda B durante unos meses y desde 2009 es el entrenador del Club Deportivo Lugo, equipo con el que ha logrado un muy festejado ascenso a Segunda División. Don Enrique, Quique Setién, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Gracias. Le decía de broma antes de la entrevista que después de tantos deportistas de altísimo nivel que han pasado por este espacio, casi solo nos queda usted, de los que están aquí en Galicia haciendo un trabajo como el que usted desarrolla. Como decíamos, usted ha lucido el 10, ese mítico número en la espalda con éxito, en el Santander, en el Atlético de Madrid, en el Levante, pero quizás su consagración llegó, al menos yo tengo ese recuerdo infantil, con un club pequeño, el Club Deportivo Logroñés. ¿Qué tenía de especial aquel Logroñés? Bueno, aquel Logroñés se dieron unas circunstancias especiales, porque era una ciudad pequeña, más o menos, quizá un poco más grande que Lugo. Se dio el apoyo y sobre todo el apoyo económico de un presidente que invirtió en aquel equipo, que fue Marcos Eguizábal. Gracias a las bodegas, ¿no? Efectivamente. Y se dieron las circunstancias de que se confeccionó un equipo con una serie de jugadores de bastante calidad, de bastante renombre, algunos chavales jóvenes que tenían una proyección extraordinaria. Y esas circunstancias hicieron que el Logroñés viviera una etapa extraordinaria en la Primera División que tristemente no lo volvió a repetir. Usted llegó a disputar, como decíamos, 3 encuentros internacionales con La Roja, con la selección absoluta española. Fue además al Mundial de México, aunque no llegó a jugar, con el fallecido Miguel Muñoz. ¿Le causó a usted un trauma no llegar a enfundarse la camiseta en ese Mundial? Sí, sin duda. Yo fui ingenuo de mí, ¿no? Porque realmente con el tiempo uno lo ve con otra perspectiva, ¿no? La verdad es que ahora uno se siente orgulloso de haber podido acudir a un Mundial, ¿no? Años después ya te das cuenta de lo que aquello significaba, ¿no? Estar entre los 22 mejores futbolistas de tu país para defender la camiseta en un Mundial, pues es algo que no alcanza a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que eso, cuando uno está ahí, pues lo que quiere es jugar, ¿no? Y yo iba con una ilusión tremenda pensando que tenía bastantes posibilidades de jugar y Miguel Muñoz pues no contó conmigo, optó por otros jugadores y fui de los únicos, me parece que fue con Rincón y Carrasco, los 3 únicos que no participamos en ningún partido, ¿no? Por cierto, don Enrique o Quique, decían que Miguel Muñoz tenía una flor allá donde la espalda pierde su digno nombre, ¿no? Hombre, Miguel Muñoz era un hombre acostumbrado a entrenar a grandísimos jugadores, ¿no? Y cuando tú entrenas a grandísimos jugadores, poco tienes que decir. Realmente esto le pasó a alguno de los entrenadores que nosotros teníamos en el Logroñés también, ¿no? A pequeña escala, ¿no? Que realmente cuando tienes a Ruggeri, a Sarabia, a jugadores de tanto prestigio y que llevan una dilatada carrera, pues que a veces si lo que vas a decir no es muy bueno, es mejor estar callado y dejar que los jugadores resuelvan por sí mismos, ¿no? ¿Usted cree que la selección española actual es el mejor equipo de la historia o estamos sacando las cosas de madre? No, yo estoy absolutamente convencido. Yo recuerdo perfectamente, además lo he visto, ya tengo edad suficiente como para recordar al Brasil de los 70, a equipos como el Ajax, a Holanda,
y realmente España ahora mismo es una selección yo creo que única, ¿no? Porque su forma de jugar y la superioridad a veces que demuestra es tan aplastante que yo creo que en fin... A eso íbamos, no. La forma de jugar. Usted llevaba el 10, era centrocampista, tenía muy buen manejo de balón y desplazaba muy bien el balón largo además a los extremos. Por sus características usted podría haber formado perfectamente parte de esa selección española actual, del tiki-taka, o quizá, qué sé yo, del Barcelona de Guardiola. Bueno, desde luego me hubiera encantado, eso seguro, ¿no? Porque esta es, digamos, la máxima expresión para un futbolista como yo, que tiene una concepción del fútbol como la que tengo, ¿no? Como la que jugué y como la que intento que mis equipos jueguen, ¿no? Realmente poder disfrutar del balón como lo hacen estos equipos, España o el mismo Barcelona, para mí es una delicia, ¿no? Haber coincidido en esta época y poderlos ver cada semana o cada vez que juega la selección, porque desde luego esto será una oportunidad que posiblemente mi hijo no la tenga, ¿no? ¿Es usted consciente, en cualquier caso? Yo me retrotraigo de nuevo a mis recuerdos de la infancia, cuando le veía a usted jugar, aunque prácticamente somos de la misma quinta, por lo tanto estaba viendo a un chico de la misma edad prácticamente, de que Quique Setién es de esos jugadores como Michel, como Valerón, que sigue todavía en activo, como Fran, es decir, que usted sería a día de hoy un jugón, que le llamarían. Sin duda, vamos, hombre, no está bien que yo lo diga, pero realmente yo he jugado al fútbol porque tenía unas condiciones técnicas que me permitían hacerlo, ¿no? Porque sobre todo cuando debuté era un chaval que pesaba 65 kilos, mojado, estaba muy delgado y gracias a esas condiciones pude jugar, ¿no? Luego ya, lógicamente, vas potenciando cosas, pero realmente si no llegara a ser por mi habilidad con el balón, pues no, yo, a fuerza y a entrega y a pundonor, eso posiblemente hubiera estado jugando con mis amigos en... Le ganaban otros. Efectivamente. Ya como entrenador o director deportivo en su caso, ¿su mayor éxito qué ha sido? ¿El ascenso a primera con el Racing de Santander o este ascenso ya en el banquillo directamente como técnico con el Club Deportivo Lugo? Ascenso a segunda. Yo creo que el más importante y más difícil de conseguir ha sido con el Lugo, ¿no? Porque... Además ustedes vivieron el año pasado, el año anterior, perdón, ese intento frustrado con el Alcoyano, una liguilla de ascenso siempre muy difícil, y acabaron derrotando a un histórico, nada más y nada menos que al Cádiz, y además con dos partidos muy apretados, ¿no? Sí, realmente conseguir un ascenso de segunda a primera yo creo que es mucho más fácil y más para un equipo como era entonces el Racing, que estaba acostumbrado ya con una historia en primera división importante, era relativamente más fácil que conseguirlo de segunda B a segunda, y más haciéndolo con una liguilla de 3 partidos, 3 eliminatorias y contra equipos que en cuanto a potencial eran superiores al Club Deportivo Lugo. Y desde luego aquello es un éxito difícil de repetir, porque es como que un 600 gane a un Porsche, ¿no? Es algo realmente increíble. Y ya en la parte humana me imagino, no sé si es cierto o no, que no hay nada o casi nada como el ascenso en una ciudad pequeña como Lugo, que además lleva años y años y años ansiando llegar a segunda. Bueno, la reacción de la gente más o menos es la misma en todos los lados, ¿no? Todo el mundo lo vive con muchísima expectación, muchísima ilusión. La ciudad se vuelve muy entusiasta con el equipo, es defender los colores de tu tierra, de tu ciudad. Y, hombre, para Lugo fue importantísimo porque de repente sitúas a la ciudad deportivamente en el fútbol profesional, en primer plano. Y la respuesta de la gente de toda la ciudad fue increíble, ¿no? Una ciudad que se había acostumbrado al baloncesto, ¿no? Porque veía que el fútbol no acababa de despuntar y pues iban al baloncesto. Bueno, yo esa época no la he vivido, la vivía por televisión cuando veías al equipo al Breogán, ¿no? O al Azcar, ¿no? Realmente el Lugo futbolísticamente nunca me llamó la atención, salvo por una vez que vine a jugar con el Racing
en un año que ascendimos también, y estaba yo de jugador, que vine a jugar al Lugo, que fue la única etapa que estuvo el Lugo en segunda división, hace 21 años creo que fueron. ¿Pero le había llamado la atención por el frío? Porque se coincidió, aquel partido fue que se recordó siempre, y de hecho lo recuerdan aquí. Lo primero que me hicieron nada más llegar aquí fue mostrarme fotos de cómo estaba, porque se jugó con el campo absolutamente nevado, una nevada tremenda, se tuvo que pintar el balón de rojo. Aquel viaje desde Santander nos llevó 18 horas. Bueno, que usted pensaba que estaba en Alemania, ¿no? Bueno, no sé dónde estaba, pero yo desde luego no quería volver, y casi se suspende el partido, y yo que entonces era el capitán del equipo, que tenía un poco de influencia, en fin, casi me planté allí, dije que había que jugar como fuera. Además eran unas circunstancias para nosotros buenas, porque estábamos los primeros, el Lugo no iba bien, estaba el último, y yo quería jugar. La nieve era igual para los dos equipos, ¿no? ¿Quién le iba a decir a usted que iba a volver a Lugo como entrenador? Pues sí, por eso digo que fue lo primero que me recordaron, nada más llegar, y me enseñaron fotos, y de hecho el otro día me pasaron hasta un vídeo de 10 minutos con las imágenes de aquel partido, que es una joya extraordinaria, ¿no? De todas maneras ha tenido que sobrevivir, entre comillas aunque es positivo naturalmente, algunos cantos de sirena. Usted asciende con el Lugo el año pasado, la temporada pasada, y si no me equivoco tuvo una oferta del equipo de su ciudad, el Racing de Santander, para entrenar. Bueno, o atentaron a usted por lo menos. Tuve unas posibilidades de ir si se hubieran dado unas circunstancias concretas, ¿no? Desde luego en ningún caso hubiera ido con las personas que dirigen ahora mismo el club, ¿no? Y tampoco ellos me hubieran llamado, ¿no? Solo que había una posibilidad judicial de que que hubiera un cambio de dirección en el club, y entonces yo hubiera ido, porque ya había hablado con los administradores concursales que estaban en su momento, para ir allí a entrenar, pero sí, única y exclusivamente en esas circunstancias. ¿Cómo se hace, Quique, para jugar bien al fútbol, jugar agresivo, jugar con manejo de la pelota, con canteranos y en segunda B? Bueno, jugar al fútbol no es fácil, todo el mundo sabe, hay muchas maneras de jugar al fútbol, ¿no? Hay una interpretación del balón, que unos la tienen de una manera y otros la otra, ¿no? Pero en segunda B hay mucha patada, mucha destrucción de juego, ¿no? Pero, bueno, eso puede ser, pero hay equipos que intentan jugar, ¿no? El problema es estar convencido de que esa es una fórmula tan válida como puede ser la contraria, ¿no? Y yo respeto absolutamente todas las formas, porque con todas las formas se han ganado mundiales, y con todas las formas los equipos triunfan o fracasan, y lo que sí tengo claro es que yo como entrenador sé lo que le gusta a los futbolistas, y hay una diferencia considerable entre el futbolista que le obligas a pegar un patadón hacia adelante y otro a dársela a un compañero al pie y tenerla tú en lugar de tener que correr detrás del balón, ¿no? Esto es un cambio importante, un matiz que es importante para que el rendimiento del futbolista sea el máximo, ¿no? Yo creo que todo el mundo rinde al máximo si lo que hace, y con lo que hace está a gusto, que si no lo está, claro. El objetivo este año es mantenerse. Hombre, por supuesto. Este año, y de momento para el Lugo, este año y los venideros, todos los que estén en segunda división, mientras el club no pueda dar ese pequeño paso que necesita para donde sustentar un proyecto que sea serio y que pueda permitirle algún día aspirar a otra cosa, ¿no? Económicamente es difícil. Claro, este es el mayor inconveniente, ¿no? Económicamente, mientras no recibas las ayudas, ahora mismo somos el presupuesto más bajo de la categoría. Posiblemente, no sé si en cuanto a medios también seremos los más pobres, y realmente esto es lo que tenemos. Pero usted, para usted, quiero decir, ¿eso es un reto o es una dificultad? No, esto es lo que hay. Yo me adapto perfectamente, no es ni un reto ni una dificultad. Yo sé que a veces, ya lo dijo hace muchos años Ferguson, que es un hombre que lleva muchos
toda una vida muchas en el batallas. fútbol y muchas batallas, dijo que el dinero nunca ha sido la fuente de los éxitos, ¿no? Tiene que haber otras muchas cosas detrás, pero sí realmente influyen, ¿no? El problema que tiene el Lugo, como tienen otros equipos, quizá no sea ya de dinero, sino de medios, porque cuando no tienes sitios apropiados para entrenar, cuando el otro día ves que ha caído un aguacero enorme en el campo, que se encharca, que no circula bien el balón, claro, te pones a pensar hace 15 años o 18 años que el campo no se levanta, que es el mismo césped, y nosotros que requerimos de un campo que esté en perfectas condiciones, cuando no lo tienes, pues tienes problemas, claro, pero esto no hay manera de resolverlo si no es con dinero, alguien ayudando al club, claro. ¿Es usted de ese grupo de entrenadores que cree que los banquillos españoles deben estar ocupados en la mayoría de los casos por españoles o no? No, yo creo que los entrenadores españoles seguramente están muy capacitados y que lo podrían hacer exactamente igual que los que vengan de fuera, ¿no? Yo, cuando hay conocimientos, me da igual quién esté. Lo importante de verdad es que lo que tengamos sea bueno de verdad, ¿no? Y que se apueste por ello. ¿Y sueña aquí que se tiene con dirigir a un grande? No, no necesariamente. Mis expectativas... ¿Pero le gustaría? Tampoco, no especialmente. Hombre, si mañana me ofrecen entrenar al Barcelona, y seguro que sí, porque el Barcelona tiene un diseño que a mí me atrae muchísimo. A usted y a muchos más. Pero no por el hecho de que sea el Barcelona, sino por el hecho de que juega como juega y porque tiene unos medios enormes para poder desarrollar lo que ellos quieren, ¿no? Y esto sí que es el sueño supongo que de cualquiera, pero no porque sea el Barcelona en sí. Eso, yo ya mis expectativas y mis ambiciones ya las cumplí cuando jugaba al fútbol. Naturalmente, al preparar esta entrevista me he dedicado a leer alguna cosa suya. Tiene usted por ahí algún artículo en la red. Uno me llamó la atención especialmente en el que hablaba usted de la presión, de la doble presión que sufren los futbolistas, la propia presión del momento, que se lo dedican a Yuki cuando tiró aquel penalti en el que se decide a la Liga, y la presión de la grada, los insultos, los gritos, etcétera, etcétera. Hay futbolistas que nacieron para aguantar esa doble presión y otros que decía usted que en el entrenamiento eran unos fenómenos, pero después se convertían en futbolistas vulgares cuando pasaban el test del domingo, ¿no? Claro, esa es una parte más de alcanzar, de llegar a ser un jugador competitivo, un deportista competitivo, ¿no? Cuando llega realmente el momento de tensión, el momento culminante, que es la acción de cara, y cuando hay una responsabilidad, porque yo en ese artículo yo siempre recordé a un compañero que tuve en Logroño, cuando jugábamos, que le veías entrenar y te llamaba la atención, decías, este es un futbolista extraordinario, sin embargo luego el rendimiento en el partido... No daba la medida. No daba, le veías apocado, tímido, no era capaz de extrovertir todo lo que llevaba adentro, ¿no? Que por cierto, en ese artículo, recuerda usted, dice que solo sufrió una vez esa presión tan tremenda después de haber hecho una entrada un poco dura y que todavía le temblaban las piernas al salir del campo por eso, la presión, bueno, ha habido, lo que la grada le transmitía, ¿no? Ha habido, sobre todo al principio, cuando eres un chaval joven, cuando ves que realmente te empiezas a dar cuenta de la responsabilidad que tienes, ya acaba la etapa esa de formación, ya te empiezan a exigir y ya empiezas a darte cuenta realmente de lo que significa cada partido, cada punto, y luego el hecho de querer agradar, de querer satisfacer las expectativas de tanta gente, casi por encima de las tuyas, ¿no? Y esto es una presión añadida, ¿no? Tremenda, que no te permite, a veces al que no está mentalmente fuerte, no le permite sacar realmente lo que lleva dentro, ¿no? Y esta situación, sin duda, yo la he vivido de joven, muchas veces, ¿no? Con unos nervios tremendos, ¿no? Ahora que decía esto de la entrada un poco dura, usted de todas maneras no fue un jugador al que le sacaran muchas tarjetas, ¿no? No, realmente, hombre, tenía mis momentos y de vez en cuando se me iba, como se suele decir, perdías el control, se te iba
la cabeza, ¿no? Yo sí bueno, que como usted como buen cántabro tiene su carácter, claro. Sí, claro, naturalmente, ¿no? Hombre, cuando ves la mala intención o ves a alguien que te va a hacer daño de verdad o que ha hecho daño a un compañero o que los partidos se ponen con mucha tensión, porque luego te das cuenta realmente de que pierdes ese control y esa tranquilidad que tienes que tener para jugar, ¿no? Y si esto me sigue pasando hoy en día. Pero con el fútbol playa no le ocurría. También. Fue sobre todo disfrute, cada ¿no? vez, da igual, yo cuando salgo a un campo de fútbol, yo no dejo ganar ni a mi hijo, si tengo que darle una patada se la doy y tengo que ganar como sea, o sea, ese nivel competitivo, eso hace unos días he estado jugando un partido de fútbol 7 y son partidos de una liguilla, pero al final el partido se complicó un poco y casi me acabo pegando y esto es duro decirlo, pero es real. Y es así, te metes en el ambiente competitivo, te olvidas un poco y lo que quieres es ganar y, en fin. Pero, en definitiva, lo del campo queda en el campo, ¿no? Sí, claro, vamos, luego ya... Pero bueno, siempre queda un pequeño resquemor ahí que no... Depende con quién, ¿no? Normalmente si es algo fortuito, normalmente nunca pasa nada y te das la mano y tal, ¿no? Pero a quien te ha dado una patada, un codazo en plan de hacerte daño de verdad, ese ya se lo adviertes, ¿eh? ¿Usted el de Ronaldo lo ve con mala intención, No, el que le dieron el otro día o no? Yo creo que no, yo creo que... ¿Fue accidental? Yo creo que sí, yo creo que va fuerte, va a protegerse, es una acción de un defensa que es duro, es contundente, pero de esas acciones yo creo que hay muchas. Tuvo la desgracia de que le dio, si le da un poco más arriba en la frente, pues no pasa nada, le da en el ojo y es muy... Aparatoso. Pero yo no creo que sea con ganas de intención de hacer tanto daño, ni mucho menos. La última, tiene usted que volver a Lugo naturalmente, mañana hay entrenamiento de su equipo, además les deseamos toda la suerte del mundo porque los últimos dos resultados no acompañaron y estamos deseando cantar los medios de comunicación otra victoria de su equipo. La última le decía, eso de no tener casa, de no tener un domicilio fijo, de estar cambiando de vivienda cada 2 por 3 o cada pocos años, ¿cómo lo lleva usted? Bueno, ahora ya cada vez peor. Siempre tengo claro que volveré a vivir en Santander. Sé que hay una etapa en la vida que uno tiene que, y más en esta profesión que he elegido, pues tiene que estar con las maletas preparadas. El problema ya ahora no eres tú, es la familia, que también supone un serio contratiempo tener que estar cambiando colegios, en fin, de hábitos, de muchas cosas. De todas maneras, si le llaman a usted del Barcelona, haría las maletas encantado, ¿no? Bueno, en fin, tendría que planteármelo seriamente y primero, desde luego, terminaría mi relación con el Lugo, eso sin duda, ¿no? A ver... Pero bueno, ya hemos tenido oportunidad de marchar a otros sitios, no el Barcelona, lógicamente, porque posiblemente no dé el nivel, pero... Bueno, eso habría que verlo. Bueno, supongo manejar un vestuario ya no son los conocimientos, sino manejar un vestuario con esos futbolistas no es fácil, no es fácil. Lo que asusta es el precio, sobre todo de los futbolistas, ¿no? Claro, pero bueno, el precio es la dimensión que tiene, ¿no? Y es lo que supongo lo que tienen que cobrar. Cuando todos estamos dispuestos a pagar lo que pagamos por una entrada de fútbol y nos plantamos en frente a la televisión para verles jugar, pues es normal que ese rendimiento económico lo generan ellos, lo reciban ellos, claro. Don Enrique, Quique Setién, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado en Nove Acción en Popular Televisión Galicia y lo dicho, muchísima suerte con el Club Deportivo Lugo, que estamos convencidos de que este año se va a quedar en esa división de plata del fútbol español. Gracias y muy buenas noches. Muy bien, gracias a vosotros. Y ustedes saben que tienen una cita con nosotros aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30 de la noche aproximadamente. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.